esta conferencia. Antes que nada, quiero agradecerle a la universidad, a la facultad y al programa, especialmente a Emilio, por invitarme a compartir con ustedes algunas cosas, algunos aspectos un poco profesionales, también tienen un tinte personal para esta charla. ¿Listo? Como Emilio lo comentó, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos trabajado proyectos juntos, hemos dictado clase juntos y aunque él está mucho más orientado al tema académico que yo, los dos mantenemos un contacto bastante cercano en ese sentido. Sin más preámbulos, les voy a compartir los datos con los cuales ustedes me pueden contactar o me pueden encontrar en diferentes redes sociales. No es que publique mucha información con respecto a diferentes temas. Tengo el compromiso de hacerlo a partir de este año, pero si buscan en Behance van a encontrar los case studies, los casos de estudio de algunos de los proyectos que les voy a mostrar hoy al final de la charla, y lo cual ustedes van a poder utilizar para profundizar en la información que les estoy dando. ¿Listo? Entonces, el objetivo de esta charla de hoy está orientado principalmente a que ustedes desarrollen, entiendan y puedan tener un horizonte de lo que se puede trabajar en el diseño interactivo ya cuando se tiene el título profesional. ¿Cómo voy a desempeñarme en el país? ¿Cómo voy a lograr sacar un provecho económico de esta carrera? En ese sentido, tenemos que trabajar entonces por partes. Vamos a empezar por partes. ¿Cuáles partes? Empecemos primero por aclararlo. Sergio, ¿usted y Emilio están seguros que esto de verdad es rentable? ¿Qué hace que esta carrera sea rentable? Bueno, pues resulta que les confirmo, efectivamente, es muy rentable trabajar en diseño de interacción, en diseño interactivo o en experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda, no solamente en su país, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esta es una de las carreras que en este momento está en crecimiento. Es una de las carreras que todas las empresas las están buscando. Es una de las carreras que la mayoría de los proyectos ahora lo tienen como un staff interno dentro de las empresas, o hay empresas que ofrecen esos servicios como un outsourcing para cualquier cosa, literal, para cualquier cosa que se va a ofrecer, sea un producto, sea un servicio, sea una simple experiencia en un restaurante. Todo eso ahora tiene un diseño de interacción. Entonces, en ese sentido, sí, hay mucho espacio, hay mucha demanda, hay eh, muchas oportunidades para todos, pero requiere que todos trabajen fuertemente. ¿Listo? No es solamente decir, como ya me gradué, todo va a salir bien. Entonces, si sabemos que es rentable, ¿por qué decimos que hay demanda en el mercado? Les voy a poner un ejemplo con respecto a uno de los sectores en los que se podría desarrollar, pero esto aplica para muchos otros. El sector o el tema del desarrollo de software. ¿Listo? Cuando una empresa de software implementa un proyecto, lo normal que ocurría hasta hace unos años era que el cliente llegaba con una idea. Miren esa idea tan bonita. Es una idea perfecta, es una idea funcional, es una idea que cumple con lo que el cliente o la empresa del cliente está planteando como objetivos de negocio. Ahora, ese cliente tiene su idea y tiene unas expectativas, quiere lograr algo, quiere llegar a un resultado que lo impulse para obtener un retorno de inversión más alto. Entonces la empresa tiene unos ingenieros y esos ingenieros desarrollan una parte de programación, un desarrollador de front-end. Ese desarrollador de front-end se encarga de toda la parte visual, construye la parte de la interfaz y los desarrolladores, toda la parte de metodologías de desarrollo en cascada, hacen que se llegue al producto más cercano que el cliente tenía en mente, tratando de solucionar técnicamente la mayor cantidad de funcionalidades. Pero si se dan cuenta, hay cosas que no se pueden sacar perfectas. Hay cosas que terminan siendo algunos errores, huecos y fallas que hay que ir puliendo con el tiempo.
Lo malo de esta situación es que cuando no se tiene un diseñador interactivo en el equipo, cuando no se tiene una metodología de diseño de experiencia de usuario, cuando el usuario se enfrenta al proyecto, no funciona. Y no se puede tener éxito en un proyecto que cuando el usuario lo recibe, no lo disfruta, no siente que es su mejor herramienta o la mejor herramienta que pudo lograr. O peor aún, no cumple su necesidad. Por más que sirva, no sirve para lo que el usuario lo espera. Ahí entonces viene la razón por la cual es importante la inclusión de metodologías y actividades de diseño de interacción, diseño interactivo y experiencia de usuario en los proyectos. ¿Cómo empieza entonces un proyecto de diseño de experiencia de usuario? Lo primero es establecer con los usuarios finales, es decir, o con los empleados de la empresa o con los clientes de nuestro cliente, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, para qué lo necesitan, cómo les parece que podría funcionar. Entonces, en ese sentido, ellos nos van a dar respuestas. Algunos nos van a decir, mire, yo pienso que el huevo debería tener unas manchitas porque es que me parece que lo mejor es un huevo de dinosaurio. O los otros podrían decir, no, 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 es mejor un huevo de gallina, mucho más perfecto, más prístino. En ese orden de ideas, podemos utilizar metodologías de investigación que están optimizadas para poder entender cuáles son esas necesidades que presentan los usuarios finales del proyecto. Ahora, ya teniendo mucha información, teniendo claridad sobre todas las ideas que esas personas nos entregan, vamos a ejecutar unos talleres que nos van a permitir entender mucho más a fondo las necesidades de los usuarios, las características que debe tener el software, las limitaciones técnicas que el cliente tiene. No es lo mismo decir, quiero una página que tenga por dentro un modelo 3D y que el cliente diga, pero solamente tengo unos cuantos miles de pesos para poder pagar, mientras que un proyecto con una gran envergadura requiere un presupuesto mucho más alto. En ese sentido, vamos a tener en cuenta herramientas del diseño de experiencia de usuario y del diseño, como el Journey Map, los mapas de actores, matrices de priorización, y si es el caso, un blueprint, que es un diagrama muchísimo más elaborado. Ahora, cuando tenemos claridad realmente cuál es la necesidad y cuál es la solución correcta para el proyecto, entonces le presentamos la solución al cliente. Una solución que sea innovadora, una solución que vaya más allá de lo que el cliente podía imaginarse, y ahí ya estamos con una imagen, generando al cliente una expectativa que realmente se puede cumplir, que realmente sí está acorde con lo que sus usuarios, con lo que su equipo puede ofrecer, con lo que nuestro equipo de trabajo puede lograr. Entonces, parte de ese proceso como solución es implementar ya las herramientas de diseño con todas las actividades necesarias, el prototipado en papel, los wireframes en blanco y negro para poder mostrar procesos de diagramación o de interacción sin invertir tiempo en diseño demasiado avanzado sin tener un proceso de aprobación. Para eso utilizamos esta lista de herramientas. Si se dan cuenta, Illustrator, Photoshop y Affinity están de últimas, porque esas herramientas para la base del diseño funcionan muy bien, pero ya no son el estándar para el diseño de interfaces ni el diseño de interacción. Ustedes en esta carrera van a tener o está planeado que adquieran los conocimientos para manejar una o dos de estas herramientas. Ahora, ya montamos nuestras interfaces, el cliente las aprobó, ahora hay que mostrarle la propuesta a los usuarios finales. Y en ese sentido, tenemos que hacer pruebas con prototipos que nos permitan validar que las ideas que planteamos son las correctas. Entonces, vamos a utilizar estas mismas herramientas, pero miren que Illustrator, Photoshop ya no está. Hay otras dos herramientas adicionales que son especiales para el tema de prototipado y validación de interacciones, pero también vamos a incluir unas herramientas de testeo que nos permiten medir el tiempo que el usuario se demoró en hacer clic, el orden en el que el usuario hizo los clics, lo que se llaman mapas de calor, en donde uno define la mayoría de los usuarios en dónde está haciendo clic antes, durante o después de que se le asignó una tarea. Entonces, son planes de pruebas bastante estrictos que requieren un compromiso de los usuarios para cumplir, a pesar de que sea
un prototipo no funcional, solo interactivo, es decir, animación con algunas características y eventos para poder lograrlo. Ahora, ya teniendo eso, entonces el equipo de desarrollo sí se encarga de montar las pantallas, toda la parte de interfaces en código, pero aquí lo ideal es que se concentran en temas de construcción de componentes, es decir, cada uno de los elementos pequeños de la pantalla para armar grandes pantallas o interfaces mucho más complejas, animaciones e interacciones. Ahorita es muy importante tener el concepto de las microanimaciones y microinteracciones bien implementado, bien desarrollado. Por ejemplo, cuando ustedes pasan el mouse por encima de un botón y el botón tiene un icono que se mueve, esas son microanimaciones y microinteracciones, son las que ahorita le dan más valor al proyecto y son características técnicas que requieren un mínimo esfuerzo, pero le dan un gran valor al producto. Y en ese sentido, nuestro equipo ya va a poder implementar un proyecto que estuvo correctamente planeado, completamente validado, dentro de los estándares que la empresa puede cumplir, dentro de las habilidades que el equipo sí puede llegar a ofrecer. Entonces, nuestro usuario final va a tener un disfrute perfecto de su producto tal cual como él espera que funcione. Teniendo en cuenta todo eso, nos faltaría entonces otra pregunta. Listo, esa parte me gusta. Yo quiero lograr un producto que los usuarios puedan disfrutar. Entonces, ¿cómo debería empezar a trabajar? Pues bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que existen 3 métodos principales de aproximación a un proyecto interactivo digital. El primero, Design Thinking. Seguramente ustedes en su carrera van a profundizar más en estos temas. Son un grupo de metodologías y de herramientas que permiten levantar la mayor cantidad de información para poder plantear un pool muy amplio de posibles soluciones, seleccionar la que mejor se acomoda al resultado, a la necesidad y comenzar a probar varias formas de implementar esa solución de tal manera que se puedan hacer testeos rápidos, muy eficientes, que nos validen si las ideas de solución son las correctas o no. La siguiente, entonces, es una metodología, una filosofía del Human Centered Design, en donde no solamente levantamos información con investigación de escritorio, con investigación científica, sino que vamos y le preguntamos al usuario, ¿usted qué quisiera ver ahí? ¿Usted cómo espera que funcione? Y lo tenemos en cuenta dentro de la construcción de la solución. Y por último, la última metodología en este caso que vamos a tener en cuenta es el User Experience Design, en donde vamos a tener en cuenta que si el usuario nos dijo cómo espera que funcione, vamos a prestarle también atención a que funcione de una manera más agradable, fluida, eficiente, que el usuario no se pierda, que el usuario no se confunda, que con una sola mirada pueda entender qué es lo que debe hacer en esa interfaz y pueda lograrlo sin que tenga que sufrir el proceso. Ahora, teniendo en cuenta todas esas metodologías, pues vamos a tener diferentes enfoques en los que ustedes se pueden desarrollar como profesionales. Esos enfoques van a estar estructurados a partir del UX, pero cada uno está especializado en una parte del proceso. Entonces tenemos un analista de negocios que se encarga de entender las necesidades de la empresa y las necesidades de los usuarios, pero necesidades funcionales, necesidades comerciales. Ahora, otro tipo de profesional que también es formado de la misma manera es el UX Research. Es una persona, el UX Researcher, perdón, es una persona que se encarga de investigar a profundidad no solamente lo que necesitan los usuarios, sino cuál es su contexto, cuáles son las características que definen por qué su problema no tiene solución y también nos permite entender cuáles serían las condiciones y limitaciones que van a tenerse en cuenta en el planteamiento de la solución. Luego venimos con el UX Strategy. En ese sentido, el UX Strategy se convierte en la persona que toma toda la información, la procesa, la estructura, la ordena, entiende el problema y a partir de esa comprensión plantea posibles soluciones, no necesariamente una. Es mucho mejor que plantee varias soluciones para encontrar la más acertada.
ese UX Strategy también termina planteando los primeros prototipos y los primeros procesos de implementación de la solución o de la interacción. A partir de las ideas y del planteamiento del UX Strategy, tenemos al UI Designer, que él solamente se encarga de la parte visual, la parte que el usuario puede ver. Va a ser el planteamiento en el que combina la solución, la interacción con los lineamientos de marca y los lineamientos de lecturabilidad, comprensión y comunicación de cualquier proyecto. Ahora, el diseñador de interacción, el diseñador interactivo, es aquel que se encarga de tomar todas las ideas del UX Strategy, se encarga de plantearle las necesidades de interacción al UI Designer para poder, con unos flujos de navegación, con unos flujos de interacción del usuario, cuál es la forma más eficiente y más clara de que el usuario logre los objetivos. Tenemos entonces, cuando ya montamos ese planteamiento, el user testing, una persona que se va a encargar de validar, puede ser también un UX research. Esa persona va a validar que las ideas planteadas por el Interaction Designer sí funcionan para lograr la solución que el UX Strategy planteó. Y por último, tenemos el UX Developer. El UX Developer es una persona que está orientada al diseño interactivo, pero disfruta codificar, disfruta escribir código para lograr los productos. Ahora, estos roles, estos enfoques en los que cada uno de ustedes podría, se distribuyen de una manera bastante amalgamada. Se comienzan a combinar, se traslapan las actividades de unos con otros dentro de un proceso de desarrollo de software como este, por ejemplo. Este es el que desarrollamos en mi empresa. En ese sentido, el proceso de investigación se lleva a cabo en esta fase y ahí trabajan el Business Analyst, el UX Research y el UX Strategy. En la fase de comprender trabajan el Business Analyst, trabajan el UX Research, trabajan el UX Strategy, el UX Research, el Business Analyst y el Interaction Designer para plantear las soluciones, para entender el problema. Y por último, en la fase final, sí trabajan únicamente el UX Research, el UI Designer y el Interaction Designer para plantear el proceso. Es decir, que lo veríamos de esta manera. Tenemos en estas fases el trabajo del UX Research, pero llegaría hasta la fase comprender, hasta cuando ya entendemos el problema y vamos a plantear soluciones. Miren que el Interaction Designer en este caso va desde que se tiene claridad en el problema, el planteamiento de la solución, la delimitación de cuál es la mejor solución y la construcción de la solución, el planteamiento final de la idea, hasta la validación. Ustedes pueden desarrollar cualquiera de estos roles. No porque el Interaction Designer de esta pantalla tenga ese nombre, significa que ustedes solo pueden ser esa persona. ¿Listo? Lo que sí es que cada uno de estos roles requiere enfocarse y desarrollar habilidades específicas para cumplir con cada una de las tareas que se desarrollan en ese proceso. A diferencia de que una persona con un poco más de experiencia se puede llamar un UX Designer, una persona que puede abordar un solo proyecto de principio a fin cumpliendo todas esas actividades. Ahora, ya sabiendo cuáles son los enfoques, ya sabiendo cuáles son los roles y cómo interactúan los roles entre sí, veamos cómo podrían ustedes desempeñarse laboralmente más adelante. Lo primero, ustedes podrían decir, ok, voy a trabajar como freelance, voy a ofrecer mis servicios a clientes pequeños o voy a montar una empresa, voy a montar un servicio de una manera más formal, registrado ante alguna entidad pública que me permita ofrecerle servicios a unas empresas de nivel intermedio, de tamaño intermedio. O podrían unirse entre varios de ustedes y montar un laboratorio, o un taller o un colectivo. Casi los tres son tres palabras que se utilizan para denominar lo mismo. Es un grupo de personas que se colabora entre sí, pero no hay un contrato, no hay un acuerdo legal. Mientras que en una empresa, en una sociedad o en una asociación, sí hay unos compromisos firmados.
Es mucho más eficiente trabajar en la tercera opción que en la segunda, pero la libertad que nos gusta a los diseñadores es más evidente o se puede lograr más fácil. La libertad de trabajar como quiera, cuando quiera, con el tiempo que quiera, es mejor en la segunda opción, en un taller o en un colectivo. Ahora, también está la opción de que ustedes digan, ok, no, yo lo que quiero es aprender todo esto para poder ser docente. Ustedes, al igual que Emilio y yo, pueden trabajar como docentes enseñando a otros las metodologías de diseño para poder trabajar. Ahora, de último dejé el tema de ser empleado. Ustedes pueden, que es lo normal a lo que la mayoría de las personas le apunta, ustedes pueden salir de la universidad y ser contratados. Entonces, ¿cuáles serían los posibles roles? El primero sería un UX Generalist. Es una persona que puede hacer todas las actividades del proceso que vimos en la fase de descubrimiento, en la fase de delimitación, en la fase de propuesta visual. Pueden trabajarlo todo, pero no tienen tanta experiencia. Ya de ahí crecen a diseñadores de experiencia, a UX designers, lo cual los convierte en unos expertos, o perdón, en unos niveles senior que ya les permiten a ustedes encargarse mucho más eficientemente, trabajar mucho más rápido en esos procesos. Ahora, lo ideal sería llegar a ser un lead designer o un expert designer. El lead designer se encarga de liderar el trabajo o liderar las tareas de otras personas, enseñarles cómo hacer las cosas mejor. El expert designer es una persona que ya tiene tanto conocimiento y un desarrollo de sus habilidades tan alto que ya nadie le duda que pueda lograrlo todo completamente solo, o si trabaja en equipo, nadie está preguntándole usted qué está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo. Es una persona con un nivel de expertise bastante alto. Luego de esos dos, alguien podría, uno de ustedes podría decir, no, yo quiero ser un UX Program Manager. Es la persona que se encarga de liderar los proyectos. Es una persona que dice, yo me voy a encargar de gestionar las tareas de cada uno, asignarle a cada uno de los integrantes del equipo cada tarea y asegurarme de que la cumpla. O el rol más alto, digamos, en una empresa de software o en una empresa que presta servicios de diseño es el UX Manager. Es una persona que se encarga de temas administrativos, es el que contrata, el que entrevista, es el que gestiona las tareas, los recursos para que el equipo pueda trabajar correctamente. Es más un tema administrativo, pero para poder trabajar con diseñadores hay que saber de diseño. Un administrador de empresas que no tiene ni idea de diseño siempre va a pensar que los diseñadores están perdiendo el tiempo cuando dicen todavía no tengo la propuesta de diseño lista porque no se me ocurre nada o porque tengo un bloqueo. Mientras que un UX Manager entiende esa situación y ayuda y gestiona que la empresa potencie o, en algunos casos, ayude a que la persona se desbloquee. ¿Listo? Bien. ¿Qué tipos de proyectos puede trabajar ustedes cuando tienen alguno de esos roles, independientemente del nivel o si decidieron montar una empresa? El primer tipo de proyecto, para poder entender este tipo de proyectos, deberíamos primero entender qué tipos de interacciones se pueden trabajar. Entonces, en este caso, la primera interacción es la interacción presencial. Es la interacción en la que la persona debe desplazarse hasta un lugar y hablar con unas personas, hablar con otros seres humanos para poder cumplir su proceso. Esa interacción con el otro es importante, sobre todo en los tipos de proyectos que vamos a ver en el siguiente slide. El otro tipo de interacción es interacción física. Entonces ahí les puse como icono una máquina tragamonedas, pero dense cuenta que es un producto, un objeto tangible con el cual ustedes pueden interactuar para lograr algo. Existen proyectos de interfaces tangibles en donde un cubo se convierte en la forma de interactuar con todo un sistema. El cubo cambia de características cada vez que la persona interactúa con él. Lo mueve, lo rota, lo gira, lo sube, lo baja. Esos proyectos ya están en camino para la interacción. Y sobre todo que se van a convertir en aspectos muy relevantes para proyectos que tengan que ver con el metaverso y todo lo que tiene que ver con la realidad virtual. Ahora, el otro tipo de interacción es la que todos ustedes están acostumbrados. Es la interacción digital, en donde tenemos productos que se pueden ver en una pantalla y ustedes utilizando unos periféricos pueden ingresar la información y pueden ver en la pantalla el resultado del proceso.
Y el último tipo de interacción que vamos a tener en cuenta es la interacción virtual, en donde la persona va a asumir, va a aceptar que aquello que se le está mostrando con una simulación de tridimensionalidad es real, sirve para algo o por lo menos puedo interactuar con ellos a pesar de ser un entorno completamente intangible. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 tipos de interacciones, cualquier empresa de diseño o de desarrollo de software puede ofrecer 3 tipos de proyectos. El primero, un proyecto de diseño de interacción o de diseño de experiencia, en donde planteamos cómo el usuario va a interactuar con el software y eso incluye entonces interacción gestual, por ejemplo el icono de las manos, en donde con el movimiento voy a controlar la interfaz y en ese sentido ustedes saben que existe Kinect y existe Wii, en el que la forma en la que yo me mueva define cómo el personaje del videojuego se va a mover. También existen temas de interacción con sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, los chats que ustedes encuentran ahorita en las aplicaciones de WhatsApp, por ejemplo, o en las páginas web. Y esos dos complementando las interacciones que todos ustedes conocen, interacciones táctiles e interacciones con un periférico como el mouse en este caso. El siguiente tipo de proyecto que se podría trabajar ya es un proyecto de product design. Es un proyecto en el que diseñamos desde cero un software o una aplicación que va a ser utilizada por diferentes personas, sean estos empleados o clientes de nuestro cliente. Y el último es el diseño de servicio, service design. En el service design tenemos que planear la forma en la que los diferentes actores, las personas que participan de un proceso, van a utilizar o van a manejar o van a gestionar los recursos a lo largo de un proceso que sigue un usuario o un cliente para poder lograr un objetivo final. El hecho de que ustedes estén sentados en este salón implica que la universidad les tiene diseñados a ustedes un servicio educativo. Entonces ustedes, para empezar el servicio, para poder adquirir el servicio, debieron acercarse a la universidad, matricularse, ir a pagar en un banco la matrícula o de pronto hacer el proceso a través de la página web con sistemas de pasarelas de pagos. Eso implica también que la universidad debe tener mesas, sillas, salones para poderles ofrecer a ustedes. Entonces, estos son los 3 principales. Si se dan cuenta, todos incluyen los tipos de interacción anterior. Y cada uno de estos productos los puede ofrecer ustedes como freelance, como empresarios, como empleados o como docentes. Entonces, para poder hablar de productos, de product design, tenemos varias opciones. Un abanico muy grande. Aquí solamente pongo algunos. Tenemos web, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, videojuegos y productos interactivos multimedia. En ese orden de ideas, para webs tenemos aplicaciones de software que funcionan a través de Internet o software por el cual las empresas le ofrecen a sus empleados los recursos para poder cumplir con sus tareas y sus funciones. Entonces, la plataforma en la que las personas y administradores de la universidad gestionan sus notas es un software para empleados. No es un SaaS, el cuarto que están viendo ahí en la lista de la izquierda. Es un software corporativo. Un SaaS sí es público, cualquiera lo puede usar, siempre y cuando pague o se suscriba. En ese caso, todos ustedes han utilizado Google Docs. Eso es un SaaS, un software que se ofrece como servicio por su sigla en inglés, Software as a Service. Una PWA es un tipo de aplicación web que no necesita internet para funcionar. Hay aplicaciones interactivas, videojuegos, hay aplicaciones de gestión de funcionalidades para uno mismo que al abrirse la primera vez ya no vuelve a necesitar internet porque descarga todo, se guarda en el dispositivo, sea el computador, sea el celular, y ustedes pueden trabajar en él. Cuando vuelve a tener internet, él simplemente manda el resultado y lo guarda en el servidor para que le quede el backup. Pero en general se hace todo dentro del celular o dentro del dispositivo sin conexión a internet para cumplir las funcionalidades.
Las aplicaciones móviles son todas las que ustedes conocen, pero también existen aplicaciones multiplataforma, es decir, puedo crear con un solo código una aplicación que se exporta y se instala para Android o para iOS o para Windows o para plataformas de consolas de videojuegos. Tenemos multimedia y en ese sentido las agencias de publicidad cada ratico, seguramente ustedes lo han visto, en los supermercados tienen kioscos interactivos en donde los clientes pueden interactuar. Entonces, marcas como marcas de cerveza, marcas de bebidas embriagantes, montan unos juegos y tienen unos botones y hay una pantalla y le dicen a ustedes, mire, gire la ruleta. Entonces, ese tipo de activaciones de marca también requiere algo de tecnología y requiere obligatoriamente un nivel muy alto de diseño de experiencia de usuario, para que los usuarios se sientan en una activación bastante llamativa, innovadora, creativa, que sientan que la marca está tratando de hacer cosas nuevas. Tenemos entonces también proyectos en realidad, productos de software para realidades mixtas, para realidades aumentadas, virtuales, y tenemos videojuegos. Recuerden que también existen aplicaciones para las consolas de videojuegos, así como también existen aplicaciones para televisores. Los que tengan Samsung y LG saben que pueden instalar aplicaciones. Esos son canales en donde se distribuye la aplicación de software. Bien, ahora, ya teniendo claro eso, para poder implementar esos proyectos hay unas actividades específicas del diseño de experiencia que se deben desarrollar antes de cualquier proyecto. Lo primero, hay que desarrollar talleres y hay que desarrollar entrevistas. Esto es mejor que sea presencial. En esos talleres podemos tener una organización de tarjetas, una organización de los procesos con productos físicos, con materiales tangibles que sean de fácil acceso, de fácil uso, que cualquier persona pueda desarrollarlos. Entonces se utilizan post-its, se utilizan marcadores, lápices, pliegos de papel. Ahora, hay que tener claro el proceso de negocio. Hay que tener claro cuál es la forma en la que la empresa plantea que va a desarrollar no el software, sino lo que está detrás, su infraestructura para soportar el producto. Así como les dije que la universidad les ofrece a ustedes un servicio, hay que tener claro cuál es el proceso que debe seguir cada estudiante desde que se matricula hasta que se gradúa. Ese es el flujo del proceso de negocio. Mientras que al tener una interfaz, hay que planear cuáles son las acciones que sigue el usuario, las funciones las funciones que va a ofrecer el software para poder llevar a cabo. Y eso se debe convertir también en un diagrama de flujo, pero está orientado solo a planear la interacción. Y el resultado de todos esos procesos y esos talleres nos podría llevar a una propuesta en el que el cliente es quien plantea cuáles son las mejores condiciones de ese prototipo en físico para poder ofrecer el software. ¿Listo? En ese orden de ideas, siempre es mejor trabajar con prototipos físicos antes de sentarse a diseñar en un software como Illustrator, Photoshop o las herramientas que les comenté. Ahora, este es un ejemplo de un proyecto para Claro, que es una marca que ustedes conocen, es el diseño de servicio a través de una sola interfaz. Esta interfaz permitía capturar la información de los usuarios, seleccionando los parámetros que ellos quieren que se les ofrezca, perdón, que la entidad necesita para poder ofrecerles la venta de equipos de celular. Entonces, aquí, con todos esos parámetros, el cliente puede plantear si quiere pagarlo en cuotas, si quiere pagar una cuota inicial más alta para que las cuotas le bajen, y todo debe calcular el resultado del número de cuotas, lo cual al final termina mostrándole una gráfica. Luego de ese proyecto, tenemos este otro. Permítanme que algo pasa y no puedo, ya. No está cambiando. ¿Ustedes pueden verme? No me quiere cambiar de pantalla. Denme un segundo, que no sé qué ocurre. ¿Ustedes me escuchan?
Ok, sí, no sé por qué tampoco sale de la presentación. Está creo que bloqueado el computador. El video lo bloqueó. Ya, ahí Ahora, ya cambió. Ahí ahora. ya cambió. ¿Sí? ¿Ya lo pueden ver? Sí. Listo. Entonces, ay, le di salir. Un segundo, un segundo, un segundo. Listo. Ya estoy terminando, no se preocupen. Estos son solamente, lo que quedan son solamente los ejemplos de proyectos de software que desarrollamos con mi empresa para clientes, en este caso, Claro. Esta es otra plataforma, otra aplicación que gestiona todo el proceso de ventas de todos los productos que tiene que ver con telefonía celular de Claro. Esto es a nivel Latinoamérica. ¿Listo? Aquí se toman los datos iniciales del cliente y en ese sentido, con esos datos iniciales, se le incluyó a la plataforma una mejora. Por ejemplo, este campo, una de las mejoras que se le incluyó fue que este campo permite hacer un filtrado de todos los posibles planes que podrían existir en una empresa tan grande a nivel Latinoamérica. Esos planes deben mantener el histórico y todo el tiempo están saliendo nuevos planes para que los clientes los compren. En ese sentido, esta lista, cuando nos mostraron el software inicial, que es este campo, ¿cuál era? Este de acceso rápido. Ellos solamente escribían el número 1, pero se tenían que saber de memoria entre 5.000 posibles planes cuál era el plan que se le quería ofrecer al cliente. Entonces, en ese sentido, aquí podemos decirle que escriba 60, pero también le incluimos el nombre del plan con el título, de tal manera que si se sabía otra palabra, también funcionara. Este es el diseño de la interfaz. Si se dan cuenta, hay un cambio en las propiedades visuales de los componentes. No solamente está utilizando características visuales comunes de todas las plataformas, se les cambió varias de las propiedades a esos elementos, de tal manera que fuera mucho más uniforme y acorde con la identidad de Claro como empresa. Ahora, este es un software que nos pidieron para una empresa en Estados Unidos. Es un software que se programó en el 97 y desarrollamos un cambio en la interfaz, en la interacción y en la forma en la que las pantallas funcionaban, de tal manera que nos metimos con el sistema operativo. Es un software de escritorio. Literal, cambiamos la forma en la que el sistema operativo mostraba esta interfaz, más allá de solamente los campos. Creamos esta barra, ¿dónde está el mouse? Acá. Creamos esta barra de tal manera que los botones de la ventana estén por fuera de ella. Cambia las propiedades, se podría ampliar y cerrar. Este es el menú principal de navegación de la aplicación, se puede desplegar con este botón. Bien. Para este es otro software. Este es para una empresa, lo desarrollamos en el 2006, 2007 y 2008. Perdón, este que les voy a mostrar, todavía no se lo estoy mostrando. El anterior o el antecedente del software que desarrollamos se llama Microsoft Visio. No sé en este momento por qué este objeto no está ocultándose, pero bueno. Microsoft Visio tenía un problema y es que cada figura de esta columna había que arrastrarlo una por una para poder armar este diagrama. Y lo que hicimos como diseño de interacción para este producto de software fue implementar un tipo de menú que se utilizaba en esa época que se llama el menú de torta, el pie menu. Eso permitió que la persona no debiera siempre estar arrastrando los elementos a la pantalla, sino que dependiendo de cuál figura tenía, se le mostraba las opciones de cuáles podían continuar. Al tener escrito el texto y mostrar estas figuras, yo podía seleccionar desde aquí mismo la siguiente y arrastrarlo en un espacio más corto, lo que me permitía que pudiera trabajar mucho más rápido. No me concentraba en qué era lo que quería, sino me concentraba en qué seguía. Y esa idea, ese cambio de idea, agilizó el proceso de diseño de diagramas de flujo para procesos de negocio y procesos de interacción en un 75%. Lo hizo mucho más rápido, fue mucho más eficiente. Este producto ahorita, el que ustedes están viendo, fue la primera versión. En este momento ya van en la versión número 4 del software y es de uso mundial. Rompió un récord en algún momento de descargas en el mismo día.
Este es un proyecto para Ecopetrol. Miren este tipo de taller de experiencia de usuario. Las figuras que ven ustedes con cables a la derecha representan los lugares donde Ecopetrol como empresa guarda el petróleo. Y los cables le permitieron a la dueña de la entidad, a la dueña del producto, a la persona a la que le estábamos prestando el servicio de diseño, explicarnos lo que significaba tener canales de conexión y de transferencia de productos de petróleo bidireccionales, los cuales permitieran llevar en un sentido o en los dos sentidos producto de petróleo crudo o procesado de un lugar a otro, pero también nos explicó que cada elemento podía ser cualquier cosa, podría ser un barril, podría ser un carro tanque o podría ser un container. El resultado final para ese diseño de interacción a partir de esos talleres fue este elemento que están viendo acá. Es un diagrama que permite organizar toda la red en donde se tiene almacenado todo el petróleo de Colombia, incluyendo el que se exporta, para poder saber cuánto petróleo hay exactamente con un nivel de precisión de hasta 8 decimales de galón en la transferencia. Y este, para terminar, es el último proyecto en el que estuve trabajando. Es un proyecto de software que se permite gestionar el recurso humano, los recursos económicos, el tiempo y todos los materiales y maquinaria de construcción para poder construir proyectos de ingeniería de nivel macro, es decir, una hidroeléctrica, una empresa de construcción de otros productos, en el que la gestión del tiempo, la gestión de los recursos se hacía crítica para el desperdicio que no permitiera perder dinero a la empresa. Chicos, eso es todo. Espero que les haya contado cosas que les sean interesantes. Un aplauso para Sergio. ¿Me escuchas, Sergio? Sí. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Chicos, vean, con esta conferencia queríamos mostrarles un poco lo que está pasando con el enfoque que tiene la escuela. Si se dan cuenta, a ver, Sergio y yo hemos tenido una experiencia de partir desde el diseño más gráfico, más visual, e irnos yendo hacia otros universos, ¿no? En este caso, Sergio se ha ido mucho por el tema del diseño interactivo. Yo me he ido más por el tema de innovación, por ejemplo, y de negocios, pero dense cuenta que al final todo esto que ustedes están viendo, miren el poder que tiene el diseño, sobre todo en este último que nos mostró, en los dos últimos, en los que a través del diseño podemos optimizar procesos de las empresas, que a veces no nos damos cuenta de esas posibilidades que tenemos. Así que, Sergio, muchísimas gracias. Vamos a continuar nosotros aquí con nuestra asamblea. Listo. Chicos, muchísimas gracias a todos por su tiempo y espero que eso. Recuerden los datos de contacto que les dejé, si algo se lo solicitan a Emilio y Emilio está en plena libertad de compartírselos a todos. Bueno, hasta luego y que estén muy bien. Muchas gracias.